Sin embargo, jóvenes, también podemos encontrar un filósofo que interpreta la evolución desde una cuestión social. Es el amigo de Marx y junto a él fundador del marxismo, Federico Engels. Federico Engels, en el libro El papel del trabajo en el paso de mono a hombre, señala precisamente, como lo dice su título, que el trabajo ha ayudado a evolucionar al hombre. ¿Cómo así, profesor? Entonces, vamos a explicar eso en la pizarra. Primero, la evolución se puede interpretar, dice Engels, desde una cuestión social, desde un factor social. Y eso quiere decir trabajo. O sea, el trabajo ha ayudado a evolucionar al hombre. ¿Cómo así? Lo que nos diría Engels son las tres siguientes cosas. Primero, el trabajo ha ayudado a generar riqueza. Recuerden su clase de economía, ¿no? Factores productivos. Naturaleza, o sea, para que la naturaleza se vuelva en riqueza, necesita la acción del trabajo del hombre. Naturaleza más trabajo es igual a capital para Adam Smith, como dinero. Ahora, el capital también tiene un aspecto, digamos, monetario y un aspecto físico. El aspecto monetario es la riqueza, pero el aspecto físico se define en economía como un bien que genera otro bien. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, para generar riqueza, necesita instrumentos. Por ejemplo, estoy sembrando, tengo una parcela, ¿no? Estoy sembrando. Necesito algo que me auxilie en mi transformación de la naturaleza, algo para arar, un instrumento, digamos, para arar. Para yo crear este instrumento, dice Engels, necesito darle a mis manos otras funciones, porque recuerden, las primeras funciones que tuvieron nuestras manos fue para caminar. Caminábamos en 4 extremidades, pero luego, como necesito herramientas para trabajar, voy a liberar mis manos y les voy a dar nuevas funciones. Luego también voy a generar, digamos, instrumentos para defender mi parcela, porque van a querer venir personas que se lleven los frutos que yo estoy cosechando. Entonces, voy a crear un instrumento para defenderme, una lanza. Y obviamente, cuando yo hago una ronda en mi parcela, voy a andar con mi lanza. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no voy a caminar en 4 extremidades, sino como voy a tener mi lanza en la mano, voy a caminar de manera erguida. Miren, el trabajo primero permite liberación de las manos, luego caminar de manera erguida, segundo cambio. Y el tercer cambio es el más importante para Engels. El tercer cambio es el siguiente. Nosotros, jóvenes, para trabajar, o el trabajo, digamos, es una cuestión social. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando trabajamos no lo podemos hacer solo. Necesitamos organizar el trabajo. Piensen en los primeros homínidos. El hombre le dijo a la mujer, tú te quedas en la casa y te encargas de la agricultura. Yo me voy a encargar de la casa. Entonces, para uno organizar el trabajo, necesita ¿qué? Lenguaje. Entonces, el mismo trabajo hace que surja el lenguaje. Y eso permite, por ejemplo, que nuestro cerebro crezca. Es decir, el trabajo para Engels permitió, como explicamos en un inicio, la liberación de las manos, permitió el caminar de manera erguida y permitió el cambio del cerebro porque teníamos que comunicarnos. Y en ese sentido, Engels llega a concluir que es tan importante el trabajo en la evolución que podemos decir que es el trabajo quien ha creado al hombre. Estas cosas que les he explicado, vamos a ponerlas en la pizarra. El trabajo ha permitido, primero, producir riquezas. El trabajo también genera nuevas funciones a las manos para generar nuestros instrumentos de trabajo. Libera las manos, dice Engels. Y el trabajo desarrolla nuestro cerebro. ¿Por qué, profesor? Desarrolla nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque permite la aparición del lenguaje, porque todo trabajo es social. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver el segundo problema, el problema de la esencia. Todo problema en filosofía se traduce a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta en este caso? ¿Cuál es la esencia? La esencia del hombre.
Pero claro, ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿qué o a qué hace referencia el término esencia? Bueno, en filosofía, esencia se distingue del accidente. Vamos a poner un ejemplo. Piensen en una carpeta. Vean la imagen de la carpeta que está en la pizarra. A ver, jóvenes, por ejemplo, pueden ver la carpeta que está en la pizarra. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la esencia y los accidentes de la carpeta? Accidente, dice Aristóteles, es algo que puede cambiar y no cambia la cosa. Por ejemplo, esa carpeta que ustedes tienen en la pantalla es de madera, pero yo para que sea más resistente puedo hacerla de acero. Esta carpeta que ustedes tienen en la pizarra tiene 4 patas. Para yo hacerla más resistente le puedo poner 4 patas más y va a tener 8 patas. Esta carpeta es de color piel, marrón. Nosotros podemos pintarla de color celeste o morado. Mi pregunta es, cuando esta carpeta pasa de ser de madera a ser de acero, pasa de tener 4 patas a tener 8 patas, o pasa de tener el color que tiene a tener el color morado, ¿deja de ser un pupitre? Desde luego que no. Pero ¿qué pasa, les pregunto yo, si le quitamos el tablero? Si ya no tuviera tablero. Ese tablero donde los alumnos ponen sus cuadernos. ¿Seguiría siendo una carpeta? No. O perdón, ¿seguiría siendo un pupitre? No. Entonces, en ese sentido, la esencia de este pupitre es el tener tablero, porque si tú cambias eso, deja de ser ese objeto. Ahora vamos a poner lo que hemos dicho en la pizarra. La esencia es lo que no puede cambiar. En cambio, accidente es lo que sí puede cambiar. En este mismo sentido, nos vamos a preguntar, ¿qué es aquello del hombre que no puede cambiar porque deja de ser un hombre? En ese sentido, ¿qué define al hombre y qué lo diferencia de los otros animales? Esa es la pregunta filosófica de la esencia del hombre. ¿Qué nos distingue? ¿Qué característica propia tiene el hombre? Lo que vamos a hacer es un recorrido por la historia de la filosofía y preguntarle a los grandes pensadores qué entienden por el hombre. Y empecemos por el primero, que en este caso va a ser Aristóteles. Aristóteles decía que el hombre es un animal racional. El hombre es un animal racional. Claro, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, está definiendo al hombre. Pero claro, Aristóteles, jóvenes, era tan filósofo que buscó la definición de la palabra definición. Y Aristóteles da una definición de la palabra definición. ¿Cómo define Aristóteles la palabra definición? Dice, definir algo es enunciar su género próximo más su diferencia específica. En ese sentido, ¿cuál es el género al cual pertenece el hombre? ¿Qué es lo que vamos a definir? Animal. Pero, ¿cuál es la diferencia específica? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué diferencia al hombre de los animales? Y Aristóteles dice la razón. La razón es el pensamiento, la capacidad de pensar que tiene el hombre, y también razón es lenguaje, o sea, el habla distingue al hombre de los animales porque el hombre expresa su pensamiento a través del lenguaje. Primera definición de Aristóteles, el hombre es un animal racional. Pero Aristóteles también da una segunda definición. El hombre, dice Aristóteles, es un animal político. El hombre es un animal político. ¿Qué quiere decir esta segunda definición, profesor? ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal político? Aristóteles quiere decir que el hombre necesita de la polis, ¿no? El hombre necesita de la polis.
Ahora, ¿qué quiere decir que el hombre necesite de la polis o en qué sentido el hombre necesita de la polis? Para Aristóteles el hombre necesita de la polis en un triple sentido. Primero, porque el hombre solo puede satisfacer sus necesidades en una polis. No entiendo muy bien eso, profesor. A ver, piensen en lo siguiente. El día de hoy se despertaron y fueron a la panadería. Luego, compraron panes en la panadería. Luego compraron al señor que vende molientes una soya o una quinoa. Volvieron a su casa, tomaron su desayuno y luego tomaron el bus de transporte público. Aristóteles les diría, ustedes ya están dependiendo de la sociedad, porque están dependiendo, por ejemplo, del panadero, están dependiendo también del señor que vende emolientes y están dependiendo del señor que maneja el auto de transporte público. Es decir, para que nosotros lleguemos a satisfacer nuestras necesidades, necesitamos de la sociedad. ¿Y por qué, profesor? Porque nosotros no podemos producir todo lo que consumimos. Por ejemplo, yo tengo una camisa. ¿Yo he hecho esta camisa? ¿He producido esta camisa? No, la he comprado. Ya estoy dependiendo de la sociedad. Cuando tengo sed y me compro un agua San Luis, estoy dependiendo de la sociedad. O sea, tú necesitas, digamos, desde una perspectiva económica de la sociedad para satisfacer tus necesidades. Primer sentido. Segundo sentido, el hombre, dice Aristóteles, solo se hace hombre en una sociedad. Para que entiendan cabalmente esta segunda interpretación del animal político, de que el hombre es un animal que necesita de la polis, deben recordar la diferencia que establece Aristóteles entre potencia y acto. La potencia, recuerden la semana número 3, es la posibilidad de una cosa de llegar a ser algo. ¿Recuerdan? Una semilla podía llegar a ser un árbol. ¿Y qué es el acto? Cuando la semilla ya es un árbol. Potencia, posibilidad, acto, actualidad. Aristóteles dice que cuando dos seres humanos tienen un hijo, este hijo hereda la potencia de ser un ser humano. O sea, puede ser un ser humano, pero este niño solo desarrolla esa posibilidad, o sea, solo la actualiza en una sociedad. Profesor, no estoy entendiendo muy bien lo que usted está tratando de explicar. Piensen en lo siguiente. Tenemos un niño de 5 años. Lo llevamos a una jungla, no hay ningún ser humano ahí, una parte escondida de la selva peruana, y lo dejamos solo. Volvemos dentro de 10 años, con suerte, lo encontramos vivo. Mi pregunta es, ¿este niño se va a comportar como un ser humano? Primero, ¿va a hablar castellano? ¿Se va a sentar en la mesa a comer con cubiertos? No, quizás la mayoría de ustedes están pensando en Tarzán. Con Tarzán ocurre eso. Se cae el avión, ¿no? Mueren todos los que están en el avión, excepto él. Cuando vuelven sus familiares y lo encuentran después de 8 años, Tarzán, ¿hablaba inglés? ¿Se comportaba como un ser humano? No. Entonces lo que diría Aristóteles es que precisamente el autor de la novela Tarzán está probando su tesis antropológica. El hombre recibe la potencia de ser hombre, pero ¿dónde solo se hace hombre? En una sociedad. O sea, para hacernos seres humanos necesitamos de la sociedad. Y el tercer sentido que le da Aristóteles al animal político es que el hombre solo puede ser feliz en una sociedad. ¿Por qué? Porque yo para ser feliz necesito que otro me llame feliz. Yo no puedo ser feliz, dice Aristóteles, en la soledad. Y por estas 3 razones, Aristóteles nos dice que el hombre es un animal político, porque necesita de la sociedad para satisfacer sus necesidades económicas, porque necesita de los otros para hacerse un ser humano, y tercero, porque necesita de la comunidad, de la polis, para ser feliz. Aristóteles es tan duro con esta necesidad humana fundamental de la sociedad que llega a decir que solo un dios o un imbécil puede creer que no necesita de la sociedad, porque el hombre por naturaleza es un animal político, es un ser gregario que necesita de la sociedad en este triple sentido. Lo que voy a hacer ahora es poner esto que les he explicado, estos 3 sentidos, los voy a escribir en la pizarra. El primer sentido, satisfacer las necesidades económicas. El segundo sentido, para hacerse ser humano. Y el tercer sentido, en el cual necesita el hombre de la sociedad para ser feliz.